César, un placer tenerte, episodio 033 de Estrategias de Crecimiento. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante respecto a la delegación de las operaciones, de tal manera que el líder pueda enfocarse en una visión estratégica. Y ese va a ser un tema bien interesante, cómo delegar. Cuéntanos un poquito. Bueno, que se preparen para tener herramientas tangibles y accionables para poder realmente liberarse un poco de sus negocios. Buenísimo, listo. Vámonos con la introducción y comenzamos. A ver, computador, estamos en página 2. Listo, vámonos. Los valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Muy bien, César. Y hoy entonces vamos a hablar de este proceso interesante de delegación. Ahora, es como cómo llegamos a este tema. Y es que básicamente cuando nosotros estamos revisando con empresarios que están como estancados en un nivel de crecimiento, una de las cosas que nosotros nos damos cuenta es que la persona, el visionario o quien está enfocado en el crecimiento de la empresa, ha dedicado tanto tiempo a crear su empresa, a crear su negocio, a crear su idea, a crear su estructura organizativa, ¿verdad? Pero de repente esta persona está demasiado metida en las operaciones del negocio. Y entonces al estar demasiado metido en las operaciones, no tiene ese tiempo y ese enfoque para poder dedicarse a mirar cómo más puede crecer en la empresa. Entonces, ¿cómo más puede expandir su negocio en vez de estar concentrado en esta parte que nosotros llamamos las operaciones? Y para eso vamos a hablar un poquito acerca de este proceso de delegación. Pero yo quisiera preguntarte, tú eres un integrador en tu empresa, el visionario, perdóname, tú eres Sí, el sí. visionario en tu empresa y el visionario está precisamente eso, revisando cómo puede expandir su negocio, cómo puede crecer su negocio, abrir otras alternativas de negocio en otros países, expandirse, etcétera. Pero cuando está metido dentro de las operaciones, no tiene tiempo de hacer eso. Cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia como visionario, esa libertad que te ha dado el poder enfocarte en concentrarte en esa visión estratégica. Sí, yo creo que es importantísimo tener claro qué, qué significa cada rol y qué labor tengo yo que hacer en cada rol. Es como si yo estoy en un juego de fútbol, ¿verdad? Y me colocan a mí a jugar de delantero. Si a mí me colocan a jugar de delantero, yo sé que el delantero tiene que meter los goles. Y es Ujú, muy importante para el equipo. Entonces, si me colocan a mí de delantero, pues yo voy a hacer todo lo posible por meter gol. No es que me voy a ir a defender, o sea, puedo defender de vez en cuando, pero si yo me la paso defendiendo, entonces descuidamos meter goles. Y eso es clave para entender por qué no podemos estar defendiendo si lo que queremos es meter goles y ujú, entender claro la función que tiene cada uno. Entonces, cuando hablamos del integrador, entonces la función del integrador, digamos en la analogía del fútbol, es defender. Si el integrador se la pasa allá arriba metiendo goles, entonces puede ser que nos metan un montón de goles porque no hay nadie defendiendo. Entonces, cuando tengamos eso, tenemos eso claro, es decir, el rol que debe cumplir cada quien y qué debo hacer en mi rol y la importancia que tiene eso en la organización, el delegar se convierte en algo muy fácil de hacer. Porque saber la importancia te obliga a delegar, ¿sabes? Te obliga, oye, defiende tú, yo estoy aquí metiendo goles, ¿sabes? O ajá. mira, anda a hacer los goles tú porque yo aquí tengo, como decimos en Venezuela, el rancho ardiendo. Tengo un problemón aquí, hay un montón de delanteros que me quieren meter gol, olvídalo, anda a meter los goles tú. Buenísimo. Entonces, sí, sí, esa Esa, esa, analogía es bien esa analogía chévere. de fútbol está buenísima porque claro, tú no puedes dedicarte a cumplir todas las funciones en el campo, tienes que dedicarte específicamente a hacer algo y hay una función específica que es la función del visionario, que es poder dedicarte a crecer esa visión, para eso es el visionario, ¿verdad? Revisemos un poquito los procesos o sea, cómo delegar, porque es que cuando nosotros, ahorita estamos en los Juegos Olímpicos y estábamos viendo, por ejemplo, la carrera de los 400 metros de relevos y cómo
cuando una persona llega, ¿verdad? Está corriendo, corriendo, tiene una zona pequeña para entregar el bastón, el batón, la batuta, como le digamos, pero una vez que tú lo entregas y la otra persona se sale de la carrera. Y eso me pareció una analogía también interesante. Tú vas corriendo, estás haciendo todo lo mejor que puedes hasta que llega el momento en que entregas ese batón y sencillamente una vez que lo entregas es muy interesante ver cómo la reacción del que va corriendo antes termina y se sale y se acabó y ya la carrera quedó en manos de otro, ¿verdad? Bueno, en las empresas no sucede lo mismo. En las empresas no podemos delegar y entregar y decir, ya es problema tuyo, ya no funciona. Hablemos un poquito de este proceso de delegación. ¿Cómo podemos delegar efectivamente cuando queremos entregar una responsabilidad a otras personas? Sí, y yo creo que vamos a notar otro tema porque, ¿sabes? Hay como que varias etapas de la empresa, ¿no? Y para delegar tienes que tener un equipo Ajá. Ok, primero. Entonces, ¿cómo saber cuándo comenzar a contratar? Es un punto importante, porque a lo mejor aquí nos están escuchando empresarios que no tienen equipo y bueno, ¿en quién voy a delegar si soy solo? O si tengo dos personas, ¿en quién voy a delegar si lo que tengo son dos, tres personas? ¿Ves? ¿Cómo saber cuándo es ese punto en el cual te tienes que expandir y comenzar a contratar? Lo vamos a tratar en otro podcast porque también tenemos herramientas para entender eso. Pero digamos que tengamos un equipo. Ya ok. aquí sí tenemos un equipo, tenemos dos, tres personas, cinco personas, seis personas, ya tenemos un equipo que está trabajando con nosotros. Entonces, ¿cómo hacer para delegar? Creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué vamos a delegar y por qué? O sea, ¿qué funciones yo voy a delegar y por qué voy a delegar? Entonces ahí viene la importancia de tener claro el organigrama y qué Ujú. funciones hace cada cuadrito. Es decir, el de ventas hace conseguir clientes, lista de CRM, atención en línea, visitas a los clientes, servicio postventa. Entender bien qué hace cada cajita. El de producción entrega el servicio, compra materia prima en caso de ser algo de eh, control de calidad ¿cómo es que todo lo que tiene que ver con los costos de operativos, por ejemplo? El de Ajá. finanzas hace todo el control financiero, contabilidad, manejo del P&L, todo. Recursos humanos hace recursos humanos. Cuando tú tienes claro qué hace cada cajita y luego tú colocas quién en la empresa lo hace, tú te vas a encontrar que hay cajitas que tienen dos personas. Claro. Sí, hay cajitas que no financian, no, esto lo manejo yo Sí, con Fernando. Ah, sí. no, recursos humanos lo maneja Sutanito, pero a veces también se mete Sí. el dueño y hace un poco de recursos humanos. Pasa frecuentemente. Las ventas, bueno, las ventas las maneja el dueño y también tiene a veces. Entonces, cuando tú tienes esos cuadritos que tienen dos personas, Ujú. no hay accountability, no hay responsabilidad, no hay un dueño y señor de esa función. Entonces, es imposible delegar. Es imposible porque no sabes qué vas a delegar. Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo importante allí? Antes de empezar a delegar es tener claro el organigrama, o sea, las funciones que cumple cada quien y que cada cuadrito tenga un dueño. Bien. 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 Y Revisemos cuando un se hace poquito. ahí, ajá, Perdóname déjame que te terminar. interrumpa, pero Dale. revisemos un poco qué es un organigrama básico. O sea, cuando yo tengo una empresa básicamente, bueno, ya hemos hablado de las dos personas claves, visionario e integrador, pero visionario e integrador empiezan a delegar algunas responsabilidades y funciones. Hablemos de tal vez cuatro de esas cajitas que tú mencionas, que estarían debajo del integrador, que constituyen la parte de productividad y operaciones de la empresa y lo podemos delegar o lo podemos agrupar básicamente en cuatro grupos interesantes, ¿verdad? Yo diría que una de las partes más importantes, Dolores, de muchas empresas con quien hemos hablado es la parte del control de finanzas, del control, la contabilidad, la parte monetaria. Ese digamos que es una cajita que alguien delega y puede incluso ser subcontratado. Nosotros podemos tener un Claro, contador que no es parte de la empresa, pero alguien que nos está manejando la parte de las finanzas. Entonces, esa parte se encarga de todo lo que tiene que ver con finanzas y con costos y con el manejo del dinero, cobros, pagos, bueno, todo lo que tenga que ver con dinero se encarga de esta parte de finanzas, ¿verdad? Hablemos de una segunda cajita que tenemos allí que tiene que ver con la parte de ventas y mercadeo. Y a veces esas están separadas, pero ventas y mercadeo básicamente lo que hace es encargarse de crear una proyección de ventas, de crear promociones, de llegar a otros mercados de poder
en fin, crear toda esa parte de promoción y ventas. Es como la segunda cajita tal vez bien importante que podemos delegar en una empresa básica, ¿verdad? Sin duda hay una caja que tiene que ver con las operaciones de la empresa. O sea, si estamos hablando de una empresa que, salud, Gracias. si estamos hablando de una empresa que produce algo físico, ¿cierto? Estamos hablando Claro. de cliente de producción, estamos hablando de quien controla la producción, control de calidad, etcétera. O el que Entonces, entrega el servicio. O el que entrega el servicio. correcto, correcto. Entonces, esa parte tiene que ver con las operaciones, que es como el manejo de operaciones que tenemos allí. Entonces, tenemos la parte de contabilidad, la parte de ventas, la parte de producción y habría una cuarta básica que nosotros podemos tener allí que tiene que ver con el manejo de personal. O sea, Claro. todas esas personas que has contratado en operaciones, en ventas, en mercadeo, todos ellos requieren que haya una control de esa persona. Entonces, ¿quiénes están allí manejando el personal? Contrataciones, despidos, en fin, etcétera. Todo lo que tiene Nómina. nómina, por supuesto, la nómina está allí metida. Entonces, digamos que son las cuatro básicas. ¿Hay alguna otra que se me escape para cuando estamos hablando de un crecimiento de una empresa? No, 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 porque ya después a partir de allí cada empresa tiene su naturaleza y Ujú. ellos van colocando las cajitas, las funciones más importantes por empresa y depende mucho de cada empresa. Excelente, excelente. Depende mucho de cada empresa. Entonces, Y- fíjate, cuando colocas ahí las cajitas, ujú. ¿verdad? Que tú tienes estructura, tienes visionario, integrador, tienes tus cajitas, ¿bien? Y te das cuenta de que hay cajitas que tienen dos caras, Oh, sí, cosa que es terrible. Entonces hay que colocar siempre una cara en cada cajita. Ahora, una cara puede estar en varias cajitas. sí. Pasa muy frecuentemente que el integrador también es el de ventas, también es el de operaciones, también es el de recursos humanos, bien, o el visionario también tiene un montón de cajitas y cuando nosotros nos damos cuenta, pero es que claro, no tengo tiempo porque las finanzas las manejo yo Claro. también. Y tú dices, aquí es donde podemos delegar. Aquí es donde tenemos que buscar un outsourcing o tenemos que confiar en alguien. Y después que tú estás claro, es donde viene, ok, ¿cómo vamos a delegar? Ajá. Después que tú dices, esto es lo que vamos a delegar, ¿cómo lo vamos a hacer? Buenísimo, buenísimo. Y bueno, si ya nos metimos en esta parte de la delegación, creo que es bien interesante que podamos entender, como estábamos hablando de las carreras de relevos, ¿verdad? No se trata de entregar el batón, no se trata de solamente decir, mira, ya es tu responsabilidad, tú te encargas. Hay tres o cuatro etapas que son bien importantes en la parte de la delegación. O cuando tú encuentras a una persona a quien le quieres delegar una responsabilidad y tú has sido el dueño de esa responsabilidad porque eres el fundador de la empresa, porque eres la persona que ha estado todo el tiempo al tanto de la empresa. Lo que tenemos que hacer es, bueno, hay una parte interesantísima que se llama documentación de procesos, hemos hablado de eso, pero es tener un proceso documentado claro de qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, una vez que tenemos a la persona a quien le queremos delegar, nosotros le vamos a explicar 100%, hay un proceso de onboarding, lo llamamos, para explicarle exactamente qué es lo que tiene que hacer en esa función. Y nosotros le explicamos con señales y detalles, le estamos haciendo, mira, esto es lo que tienes que hacer, pero no lo dejamos solo. En la primera etapa de delegación hay como un 80% de supervisión. O sea, yo le estoy pidiendo a él que cada cosa que haga lo revisemos entre los dos para que esté asegurado de que todo está bien y ya le estoy dando un 20% de libertad, pero es para que él empiece a soltar un poco y a cumplir con su responsabilidad. Eso llamemos como la primera etapa de la delegación, ¿verdad? Luego llega una etapa en donde si la persona ya entendió ese proceso y ya no tienes que estar supervisando el 80%, puedes bajarte a una supervisión de un 30 o un 40%. O sea, vamos a revisar solamente tres o cuatro detalles que son aspectos interesantes de cumpliste con esto, hiciste esto, revisaste esto, o estar allí para resolver cualquier duda que la persona tenga. Entonces, cuando delegamos, pero estamos supervisando un 30-40%, básicamente estamos diciendo, todavía quiero tener el control, o sea, estoy revisando que no se salga de mis manos, pero Claro. estamos haciendo que la persona ya sea independiente, autónoma
en su función, la función que está haciendo. Hasta que llega un momento en donde tal vez mi supervisión se reduce a un 10%, en donde solamente estoy aquí para ayudarte, cuéntame este reporte que tenemos que hacer, has hecho lo siguiente, has hecho lo otro. Este proceso puede tomar varias semanas o meses dependiendo de la empresa, pero es un proceso en que donde vamos soltando poco a poco la responsabilidad para que al final yo pueda decir, ya puedo entregarte la batuta, aquí está el batón, ahora tú sigues en la carrera y yo ya puedo saber que las cosas van a salir bien. Y creo que es bien importante este proceso de delegación porque no se trata de delegar de yo delegué pero no me salieron las cosas bien. Yo delegué pero la persona no funcionó. Bueno, tal vez no es que la persona no te haya funcionado, es que el proceso que implementaste con ella no funcionó Claro. o no hiciste una delegación efectiva. Pero cuando llevamos este proceso de delegación, caramba, podemos estar tranquilos de que hemos hecho las cosas bien y de que, que la persona que ahora está tomando la responsabilidad ha sido entrenado apropiadamente. Hay un error que yo siempre, que veo muy frecuentemente en mis clientes es que no les gusta entrenar, o sea, contrata a la persona. Ujú. Entonces esa parte de entrenamiento como que no nos gusta hacer. Queremos que la persona llegue y de una vez rinda cuentas y no todo el mundo funciona así. O sea, hay personas que van a llegar y sí, te pueden, sin tú hacerle más allá de, mira, esto es lo que tienes que hacer y tal, ya te dan resultados, pero la mayoría de personas no funciona así. O sea, tú tienes que guiarlo, tenerlo, o sea, como un niño. Ese es el famoso liderazgo al cambio o liderazgo situacional donde tú al inicio tienes que ser asertivo, decirle, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que yo espero de ti, tener claro los proyectos que tú vas a afrontar, las responsabilidades, tus indicadores, lo que yo espero de ti. Esto es lo que tienes claro, chévere. Así es que se hace y le enseñas en cómo se hace. Ajá. Y después, entonces, bueno, todo el proceso. Hay una historia bien chévere que dice, de hecho, creo que es una de las cinco etapas de John Maxwell para delegar. Ok, Y ok. es un cuentico bien chévere. Dice, la primera yo lo hago y tú me ves. Es entrenamiento que tú, ¿sabes? La segunda, tú lo haces y yo te veo. Estoy ahí contigo, pero tú lo estás haciendo, pero estoy ahí contigo. Seguimiento también 100%. Ok. Bien. La tercera, tú lo haces y me avisas si pasa algo. Ah, ok. Ya ahí es más, ya vemos que lo estás soltando. La cuarta, tú lo haces y ya eres tú solo, y ahí entregas el testigo, 100%. Pero hay una quinta que muchos también olvidamos que es tú delegas y yo te enseño a delegar, porque también queremos que el negocio sea escalable, Ok. ¿sabes? O sea, ya la quinta es cuando tú le estás enseñando a otros cómo hacer Buenísima esa. lo que yo te enseñé. Entonces, cuando tú haces la quinta, tú también estás buscando el crecimiento de tu negocio, porque si hay algo que no es escalable, entonces tu negocio tampoco va a ser escalable. Todos los procesos tienen que ser escalables. Y ese cuento de esas cinco etapas de delegación de John Maxwell son súper chéveres también, que es lo mismo que dijiste, solamente que No, hecho suena mucho en mejor en las cinco pasos palabras. de John Maxwell, sí. Buenísimo, César, genial, muchísimas gracias. Ha sido un tema bien interesante, cómo delegar y cómo la delegación hace que nosotros podamos sacar tiempo para enfocarnos. O sea, una vez que tú has delegado todas las cosas, el tiempo que tú tienes en tus manos. Yo recuerdo que estaba hablando con un cliente que me decía, ya delegué, ¿cierto? Ya contraté un jefe de operaciones, ya contrató la parte de contabilidad, ahora no sé qué hacer con mi tiempo. Y él estaba feliz por eso, pero finalmente nos dimos cuenta de que ese tiempo que ahora tenía en sus manos, era cuando podía dedicarse a encontrar nuevos proyectos, nuevos mercados, nuevas alternativas Claro, y dedicarse a la innovación, que también es una parte bien importante dentro de cada empresa. Entonces, ver la reacción de tus clientes a cuando están teniendo todo ese tiempo libre ha sido algo bien interesante. César, me encantó trabajar este tema. Cuéntanos algo, palabras finales para poder implementar esta parte de delegación para los empresarios que nos están escuchando. ¿Cómo implementar esta parte del sí. organigrama, de la delegación, de las cajitas en sus empresas? Sí, coloquen cajitas y caritas en cada una de las funciones, así mismo, cajitas y caritas en cada una de las funciones y ahí van a poder empezar a ver qué es lo que tienen que delegar. Ujú. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos otros temas porque la verdad es que pasa cuando nosotros delegamos o cómo podemos encontrar qué persona es la adecuada para poder estar en esos asientos. Vamos a hablar de eso mucho más adelante en el siguientes episodios. Gracias por acompañarnos, estrategas de crecimiento. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Chao. Gracias, hermano, nos vemos. Cuídate.